The number you have reached is not. Please check the number or try your. ¿Para qué evolucionó el ser humano sobre el planeta? ¿Es nuestra misión dominar la Tierra o compartir los recursos, el hogar y la vida? ¿Debemos reproducirnos sin control o crear un planeta digno para todas las especies? Todos los seres vivos han creado maneras creativas y únicas de obtener de su entorno los recursos necesarios para satisfacer la seguridad, la vivienda y el alimento. Migración es un fenómeno que apunta a entender el movimiento de una persona a través de fronteras internacionales, ¿no? O sea, cuando una persona se traslada de un país a otro, es la definición más usual, ¿no? También hay migración interna, ¿sí? Hay migración interna que es pues una persona que se traslada de una ciudad a otra. Ahora, la movilidad humana pues se da por múltiples características, ¿no? La movilidad humana se da por alguien que se traslada por motivos de estudio, por motivos de hacer turismo, por una beca, por trabajo, porque se traslada de empresa, pero también se reconoce al fenómeno migratorio en general como la movilidad humana. Hoy en día es muy difícil que las personas no se trasladen de un lugar a otro, o que no tengan un familiar o que no tengan a alguna persona que esté residiendo en el exterior o que haya venido del exterior o no tenga ningún vínculo. El mundo cada vez es más pequeñito, cada vez tenemos más interrelación, cada vez tenemos más necesidad unos de otros. Desde los años 60 se empezó a dar la migración de hermanos colombianos para Venezuela. Muchos llegaron a ser residentes directamente en la capital, en Caracas. De hecho, hay, como anécdota, uno de los barrios de mayor envergadura de Caracas, que es Petare. Para nadie es un secreto que la comunidad colombiana en la zona es bastante amplia. Y, por supuesto, a raíz de la debacle económica generada por el régimen dictatorial, esto hizo que aquellos colombianos y sus hijos o sus nietos, porque ya eran segunda y tercera generación, sencillamente pensaran en retornar a esa tierra que los vio nacer o esa tierra originaria de sus padres para buscar un mejor futuro, porque ya efectivamente Venezuela estaba muy segregada, sobre todo socialmente, y las condiciones no estaban dadas para una supervivencia económica garantizada. Cuenta la leyenda que Anacaona, gobernadora de su pueblo, fue la primera mujer indígena en resistir la invasión que azotó a su pueblo. Así esto la llevara a ser ahorcada en plaza pública por los conquistadores. Si las mujeres no encontramos o no encuentran oportunidades de trabajo en su ciudad, en su departamento, en su país, se tienen que ir a buscarlas. Si tienen menos salario, se tienen que ir a buscar eso. Pero además, porque es que no se nos olvide que poco a poco el deterioro social de la humanidad está dejando muchas mujeres cabeza de hogar. Muchas mujeres que unas por voluntad, por opción, y otras que les tocó salir a ser las proveedoras. Entonces, cuando una mujer sale a trabajar
todo el día y regresa, pero tiene que jugar también el rol de mamá, tiene que ser el rol en la casa de lo doméstico, del bienestar. Esa mujer se va viendo con un trabajo doble o triple, se empieza a deteriorar su salud mental, su salud física, y muchas veces esas mujeres prefieren migrar, se van para Estados Unidos y mandan la remesa. Las mujeres se han tenido que abrir caminos para la legitimación de sus derechos en una sociedad que todavía está en construcción. Nosotras las mujeres fuimos el primer botín de guerra desde que llegó la colonización, porque los colonizadores o invasores llegaron a violentar a las mujeres de forma violenta. Entonces, digámoslo así, que si bien habían las culturas anteriores a los colonizadores, a los invasores, unas culturas también patriarcas y machistas, hubo un entronque patriarcal con todo esto que venía de la colonia, pero aún más, digámoslo en términos coloquiales, más brutal, porque vienen los españoles matando a los hombres, violando a las mujeres y robándose pues el oro y las tierras. Entonces, de ese cambio que veníamos de una u otra manera, de la mujer adorada como y representante de la madre tierra, que también ocupaba cargos políticos porque también eran cacitas, también tenían su poder, a estos señores que la asumieron pues como objetos sexuales y que de una u otra manera violentaron toda esa cosmovisión indígena que había frente a la mujer. Si bien este proceso es motivado por diferentes causas, es principalmente expresión del ejercicio de un derecho humano. Pero como derecho de moverse se encuentra con unos límites y unas regulaciones que se hacen necesarias para tener una u otra condición en un país extranjero. Desde nuestra experiencia trabajando no solo con la migración en esta región, en Latinoamérica, sino también en Europa, lo que sabemos es que las violaciones de derechos humanos que enfrentan las mujeres en la frontera o en los contextos de movilidad no necesariamente son violaciones nuevas, sino que muchas son también violaciones de derechos humanos que ya enfrentan las mujeres en sus propios países, como por ejemplo acá en Colombia, pero por supuesto el tema de su estatus migratorio o el tema de encontrarse en una situación de movilidad exacerba esas violaciones. Entonces, como decía, el punto de partida es preguntarse qué pasa con las mujeres y cómo esa experiencia es diferente. Aquí o allá, ese destino que lleva al ser humano al límite entre lo emocional y lo físico, con el único propósito de seguir caminando con los pies bien puestos en esta tierra. Conectado con la discriminación estructural que enfrentan en sus países de origen en el acceso y garantía a sus derechos, sea en temas de salud, de educación, de desarrollo profesional, pues por supuesto nunca podemos hablar de un solo tipo de perfil de mujeres que migran y siempre va a haber algunas más expuestas a vulnerabilidades que otras, pero sí, sobre todo si escuchamos la historia de las mujeres que migran y si escuchamos, por ejemplo, la historia de las mujeres venezolanas que están migrando en este momento, nos daremos cuenta que de alguna manera, directa o indirectamente, va a estar relacionado con esa discriminación estructural que todavía seguimos enfrentando. Pero en múltiples ocasiones, la historia, como nos la han enseñado en colegios y escuelas, se han encargado de destacar principalmente a figuras masculinas, olvidando personajes femeninos muy importantes, como Rita Levi-Montalcini, neuróloga italiana que se ha encargado de estudiar la vida a través del sistema nervioso del cuerpo humano y es ganadora además de un premio Nobel. ¿Sabe dónde encuentra uno discriminación? Muchas veces en los salarios de las mujeres. La problemática de las mujeres en los países se exporta, se va con ellas en la migración, porque uno siente que a las mujeres les pagan menos en el exterior también. El mundo es un lugar muy diferente para las mujeres, para los hombres y para las mujeres. Creo que hay cosas negativas y hay cosas positivas. Ser mujer pues me ha traído beneficios
Creo que a la gente le causa mucha más curiosidad y le parece como, sí, como más intrigante ver a una mujer sola que a un hombre solo. Y eso me ha abierto muchas puertas, la gente me ha invitado más por esa misma curiosidad, pues el mismo hecho de ver a una niña sola por ahí en medio de la nada y me llevan a su casa, de pronto no le pasaría a un hombre porque también la gente es más desconfiada con los hombres. La historia nos ha dicho que ha sido contada siempre la historia especialmente y mayoritariamente por hombres. Y creo que está llegando un tiempo en que las mujeres ya estamos empezando a contar nuestra historia desde todos los lugares posibles, desde los políticos, desde los artísticos, estéticos, y esa es la razón. Las mujeres hoy en día nos estamos empoderando cada vez más y por eso se está haciendo más presente la presencia, perdón, la redundancia femenina en todos los campos. También pues el hecho de que también puede llegar a ser incómodo ese mismo hecho de que esa curiosidad hace que todo el mundo te esté preguntando ¿y por qué sola? ¿Y por qué no con tu novio? ¿Y es que no tienes novio? ¿No estás casada? ¿Y cuántos años tienes? ¿Y en serio? ¿Y no tienes esposo? Pues deberías estar haciéndolo con un hombre mucho más seguro. Entonces eso que pase, no sé, 10 veces en el día es maluco, es maluco pensar, es maluco sentir que te están diciendo todo el tiempo cuidado porque eres una mujer sola, ten cuidado porque allá son muchos hombres, allá es peligroso para las mujeres. Entonces sí creo que es diferente, es más difícil, pero igual podemos hacerlo. No soy la única que lo ha hecho, muchas otras mujeres han recorrido el mundo en bicicleta o han recorrido el mundo solas. Entonces, a pesar de que sí es un poco más difícil, pues es posible. Que haya llegado una canción mía a una serie de Netflix, y una serie filmada y una serie mexicana, sí tiene que ver con haber pasado y haber habitado un montón de tiempo ese país, como estar en un momento conviviendo con la escena y el ecosistema del arte y la industria en México. Creo que eso como que facilitó de alguna manera quizás esa llegada, aunque también está todo tan globalizado, que también yo llegué en el 2008 a trabajar con Julieta Venegas en México y estaba en una provincia de Argentina, estaba en Córdoba y no tenía la intención de irme, sino que fue una propuesta que llegó y llegó porque ella me vio a través de internet también. O sea que como que también hay un poco algo de esta globalización que permite que esas cosas sucedan también de una manera más frecuente, por más que uno esté en una punta del mundo y el otro en la otra punta del continente. Llegar a lugares donde, no sé, por ejemplo en Turquía, en muchos lugares por donde yo pasé, muchos lugares como muy en las montañas, como muy auténticos. Solamente hay hombres en la calle, no hay mujeres en la calle, en los cafés solamente hay hombres, en los restaurantes solo hay hombres. Entonces entrar a un lugar de esos es como un poco incómodo. Hay lugares en los que hay mujeres que no soportan como esa, no sé, como presión, como esa visión de la mujer. Estamos acostumbrados a una cosa aquí y entonces ir a lugares donde la mujer es vista de pronto como menos de lo que estamos acostumbrados, o muchas veces como, no sé, me pasó en muchos lugares que yo estaba con un hombre y venían a hablarnos y solo le hablaban al hombre, por ejemplo, como un cero a la izquierda. Lo que se está registrando es sobre todo un aumento del protagonismo de las mujeres en la migración. Tradicionalmente, en la mayoría de los casos, era el hombre el que emigraba primero y después reagrupaba a la familia, a la cónyuge y a los hijos y a veces a un progenitor. Pero cada vez es más frecuente que sea una mujer la pionera, la que inicia la cadena migratoria y que sea ella la que después reagrupa la unidad, el grupo familiar. Y esto se explica sobre todo por los sectores ocupacionales de actividad, generalmente en el sector servicios, en el que las mujeres son preferidas por los empleadores. Es claramente el caso de la industria, el sector del cuidado, pero se extiende a varios otros. Muchas veces las mujeres son preferidas por los empleadores y eso contribuye a ese
creciente protagonismo de las mujeres en la actividad migratoria. Yo llegué luego a los 5 meses, al principio trabajé limpiando casas, luego trabajé cuidando a un señor mayor hasta que el señor falleció, luego trabajé en un restaurante, luego volví a limpiar casas que yo no quería, pero volví a tocar, pero súper bien. O sea, en la mejor parte donde estuve fue en esa parte donde limpié, porque era una familia, pero ellos tenían, pues a mí me parecía que tenían mucho dinero. Y tenían una empresa de construcción, yo iba a limpiarle las casas a ellos, pero tenía un contrato de auxiliar administrativa. Entonces tenía todo por ley y aparte me pagaban por horas, o sea, me pagaban muy bien. De ese lado no se oyen sollozos, ni pasos en la habitación. Por la ventana no entran ramas. En la pared no se estampan siluetas. A ninguna hora viene un perro a saludar. En la cama no duerme un abismo. La luz no se apaga en mi rostro. Aquí, como allá, nadie dice mi nombre. Una de las cualidades de los seres vivos es la de abrir y recorrer caminos. Sin embargo, hay algo que nos hace únicos entre las demás especies y es la posibilidad de comunicarnos los unos a los otros, estemos donde estemos, llueva o truene. Tanto así que hemos llegado al punto de crear palabras, idiomas, lenguajes. El lenguaje es como el punto de partida de todo en lo que es en este momento nuestro cerebro actual y cómo sigue evolucionando el cerebro. O sea, el lenguaje es como el cimiento de todo ese desarrollo. Cuando yo empiezo a construir lenguaje, que realmente el lenguaje es una configuración arbitraria, porque de alguna forma, cuando yo digo una palabra, si yo no puedo configurarla con un significado, nadie va a saber por qué lo dije o ese sonido de dónde viene. Yo tenía un nivel básico de inglés, me tocó llegar y perfeccionar el inglés y son situaciones complicadas porque yo estaba en la Universidad de Columbia en Nueva York y el perfil del neoyorquino es un perfil muy diferente al del resto de los americanos. Ellos se creen los dueños del mundo, ellos son déspotas. Entonces, si ellos ven que usted no está hablando de una manera adecuada el inglés, simplemente lo cortan o no le siguen hablando. Cuando yo no me puedo comunicar con otras personas porque no les entiendo o porque su lengua es diferente, pierdo esa seguridad de ese arraigo que tenía a nivel de mi comunicación. Y si mi comunicación en mi lenguaje es muy buena, es muy enriquecida, pues obviamente va a haber mayor frustración al yo no poder comunicarme con los otros. Entonces, un mecanismo psicológico de compensación importante en todo el tema de la migración es que las personas realmente tratan de compensar toda esa discriminación que se puede dar en otros países, tratando de, uno, adquirir un buen proceso de lenguaje, que el idioma se perfeccione, y dos, tratando de construir todo un proceso cultural donde se aprende la cultura de ese pueblo para poder como compensar esa dificultad que tengo. Cuando yo llegué allá, conseguí el trabajo con más hispanos en limpieza. Eso me favoreció un poquitico, porque al menos podía hablar, podía con la cuestión, pero era una empresa americana. Ahí es donde es el problema con uno para el idioma. Escrito, muy poquito escribíamos, pero siempre el manager que teníamos era hispano, era de origen mexicano. Entonces, por eso siempre nos comunicamos, era con él, y él le llevaba, era emisario a los americanos, porque él sí hablaba bien el idioma inglés. Enfrentarse al idioma
por mucho que tú lo aprendas, lo hables, no vas a alcanzar a desenvolverte como una persona nativa de este país. Y bueno, eso es difícil, eso siempre hace falta. Si hablamos, por ejemplo, de un Estados Unidos, un migrante que no hable inglés en Estados Unidos, digamos que tiene altas posibilidades de salir adelante, porque hay estados inclusive en los que se habla o se puede llegar a hablar más español que inglés. En la República de Irlanda, por ejemplo, yo me atrevería a decir que 9 de cada 10 personas que llegan sin inglés no pueden acceder a un empleo. No pueden tampoco acceder a asesoría legal. Aquí, por ejemplo, retomando el tema de la licencia de conducción, obtener el carnet para poder conducir en este territorio es un proceso que no dura menos de 6 meses, y para el primer paso tienes que superar un examen teórico de 40 preguntas que es en inglés. Cuando yo lo presenté, no sé ahora, pero cuando yo lo presenté me quedé sorprendido porque había apoyo en otros idiomas, pero el español no estaba dentro de ellos. Entonces yo diría que 9 de cada 10 migrantes sin inglés tendrían muchas dificultades para establecerse en este país. El lenguaje puede ser una barrera, pero también puede ser un medio de integración. Y se daba pues dentro del mismo ejemplo de la mesa, cuando teníamos diferentes personas de diferentes nacionalidades, de diferentes países, hablando diferentes lenguajes, ¿sí? Entonces, si tú te sentabas acá a hablar mandarín entre ellos dos, pues lógicamente iba a ser una barrera para los demás. Que eso fue a lo que llegamos, a vivir una experiencia sin barreras. La idea era vivir sin barreras, trabajar todos en equipo, trabajar todos unidos. Entre más rápido terminábamos el trabajo, más tiempo libre nos quedaba para hacer nuestras cosas. Entonces el acuerdo fue hablar inglés. El colombiano en el extranjero, donde llega, es una explosión de Colombia. Siempre quiere demostrar que es colombiano, ya sea con su comida, con su música, con su acento. De hecho, a veces se pelean mucho conmigo porque yo ya lo tengo un poquito mezcladito y es así como que ¿cómo es posible que tú ya tengas acento mexicano? Ese lenguaje tiene una configuración dependiendo de cada región o dependiendo de cada pueblo donde se vaya dando. Siento que es fundamental el poderse comunicar en un país extranjero. Y muchas veces por esa falta del manejo de los modismos, la gente se queda así como, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Pero si tú le metes el modismo mexicano, así como lo que están acostumbrados la gente a escuchar, la gente, ah, claro. Entonces es como no estar peleada con eso tampoco, porque mucha gente que viene acá y dice, ay no, yo siempre quiero hablar así, y entonces hablan en términos colombianos, con modismos colombianos, y le hablan a un mexicano y es así de, y se enojan, es que no me entienden, y yo, pues ¿cómo no te van a entender? O sea, es que aunque es el idioma español, pues tenemos modismos distintos y eso cambia muchísimo el sentido de cada cosa que estamos hablando. Entonces sí, los modismos, no estoy peleada con ella, me gusta mucho incluirlas, de hecho estoy muy orgullosa porque ya manejo muchos. La humanidad es compleja, es sombra y luz. Lo divino y lo sagrado se mezclan en el día a día. Somos entidades en constante relación con el todo, lo cual nos permite soñar a través del mundo.